próximo invitado es don Jesús Luis Folguera. Estás ya armado, ¿no? Bien armado para... Bien, tu conferencia es muy interesante, como todas las demás, pero yo te diría que más, porque vas a hablar en el contexto de una compañía que es imperial. Sabes por qué te lo digo, ¿verdad? Totalmente. Comunicaciones cuánticas y distribución de claves cuánticas en un operador de telecomunicaciones. Lógicamente, Jesús es ingeniero de telecomunicaciones y máster en economía de las telecomunicaciones, y desde el año 2017 eres el responsable de redes de transporte IP en el área global de tecnología de Telefónica, de Global CTO, ¿vale? No vamos a perder muchísimo más tiempo porque te a posteriori pregunta y vamos justos. Mira las dos pantallas, por favor, y estamos esperando aprender. Vale. Muchas gracias por la introducción. Un poco lo que voy a intentar contar es primero empezar con lo que podemos entender como lo que sería la Internet cuántica o las redes cuánticas del futuro. Esto es soñar, porque queda mucho tiempo para llegar a ello. Luego empezamos a aterrizar, viendo los sistemas de QKD. Desde luego no voy a explicarlo tan bien como ha hecho Vanessa previamente. Entraremos en qué casos de uso podemos utilizar dentro de un operador telco, es decir, por qué estamos nosotros mirando estas cosas. Y luego contaré algo de contexto, empezando por cómo es el entorno de innovación y el ecosistema de actores que hay alrededor del QKD. Y por último, entraremos en detalle o contaré un poco por encima y mostraré algunas imágenes del testbed que llevamos realizando desde el año 2018 en las instalaciones de Telefónica. Como decía, vamos a empezar a soñar. Es decir, al final, cuando pensamos en la Internet cuántica, pues al final una red no es más que una forma eficiente de establecer comunicaciones entre diferentes puntos. La diferencia aquí va a estar en que vamos a tener no solamente los modelos clásicos de comunicación basados en las teorías electromagnéticas tradicionales, sino también vamos a introducir conceptos de la física cuántica. Lo que pasa es que esto estamos muy al principio. Si nos fijamos en lo que conocemos a día de hoy, que es el camino que nos ha traído desde la computación primitiva hasta el Internet de hoy en día, pues podemos ver varios hitos. Es decir, esto empezó hace muchos, muchos años. Muchos de nosotros no habíamos nacido cuando existía el primer ordenador electromecánico. En los albores de la electrónica tampoco los conocimos. Después de esto, pues la gente empezó a trabajar en interconectar esos ordenadores, esos nodos, esos elementos. Y esto se ha ido popularizando cada vez más, con la proliferación de protocolos, con la aparición de elementos de computación asequibles, los ordenadores personales, y detrás de eso, todos los demás dispositivos. Hoy en día llevamos en nuestros bolsillos unos dispositivos, unos teléfonos móviles que tienen una potencia de cálculo inimaginable hace unos cuantos años. Hemos pasado desde la Internet que nos conectaba a las empresas, hemos pasado a la Internet residencial, hemos pasado a la Internet móvil, a la Internet de las redes sociales. Y ya estamos en un entorno de economía digital. ¿Qué pasos hemos dado alrededor de esto? ¿O qué pasos tendremos que dar cuando queramos ir hacia una Internet cuántica? Pues realmente estamos muy al principio, es decir, tenemos unos primeros ordenadores cuánticos, tenemos unas primeras infraestructuras. Las infraestructuras que vamos a utilizar son las mismas. No vamos a utilizar infraestructuras diferentes, solo que tienen que soportar un conjunto de canales cuánticos. Una ventaja que tenemos ahora es que hay una competencia muy fuerte en el ámbito de la computación cuántica. La gente sobre todo grandes empresas, están apostando muy fuerte por irlo desarrollando, con lo cual probablemente los tiempos, desde un ordenador inicial o muy simple a un ordenador más complejo, pues van a ser mucho más cortos, esperemos, que el histórico que vemos aquí. Lo que sí que nos falta, y está todavía sin definir, es todo aquello que tiene que ver con las funcionalidades de una red, la topología, los protocolos, cómo construimos esa red. Eso no existe. Y eso está todavía muy abierto hacia la investigación. Solo, y voy a entrar aquí muy por encima, solo por tener una cierta idea de lo que podría ser, y esto está basado en algunos artículos publicados hace un par de años, ¿qué requeriríamos para tener esta Internet cuántica? Pues lo más sencillo es simplemente la capacidad de tener canales cuánticos que soporten la transmisión de los qubits. Algo que ya se ha mencionado anteriormente, necesitamos repetidores, que son el núcleo de lo que serían los conmutadores y los routers de una red normal, de las redes de comunicaciones que tenemos a día de hoy. Y evidentemente, esto es una tecnología muy diferente. No tiene nada que ver con lo que conocemos a día de hoy.
porque estamos funcionando de una manera en la cual, en el caso de que interceptemos o intentemos regenerar la comunicación cuántica, provocamos el colapso de la función de onda y, evidentemente, hemos perdido esa comunicación. Necesitamos resolver eso. Y, por último, bueno, necesitamos lo que mencionaba antes, unos endpoints, unos ordenadores en la periferia que estén lo suficientemente desarrollados como para que requieran estas comunicaciones. Muchas de estas cosas están todavía en mi investigación abierta. Quizá el primer paso, y el primer paso que se ve en el horizonte, que ya se está trabajando en ello, es crear un repetidor confiable, el famoso Trusted Repeater, que en realidad no es más que sustituir la capacidad de regeneración o de conservar los qubits en el flujo de comunicaciones, sustituirlo por algo que simplemente finaliza las comunicaciones cuánticas y las inicia de nuevo. Y, como ha dicho Vanessa anteriormente, pues eso tiene una serie de problemas de confiabilidad. No voy a entrar en el resto de tecnologías que necesitamos, para ir un poco más rápido. Entonces, un poco siguiendo lo que he empezado a decir al principio, es decir, tenemos una serie de pasos que dar. Y estamos en el primero, estamos en el desarrollo de tecnologías básicas. Hemos visto en las charlas anteriores cómo se desarrollan los conceptos de QKD, que entraré un poco en ellos ahora, o los elementos o las piezas básicas de la charla anterior que necesitaremos para desarrollar esto. ¿Qué nos queda? Pues empezar a trabajar en los conceptos de redes de datos, es decir, cuando tengamos la necesidad, por ejemplo, de hacer computación distribuida, tendremos que hacer esto. Nos queda toda la fase de desarrollo de protocolos, que es muy compleja, son protocolos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que conocemos a día de hoy y que hay que pensarlos desde cero. Y esto es lo que nos permitirá llegar a una generalización, a que las aplicaciones empiecen a ser ubicuas, esto empiece a desarrollarse cada vez más. ¿Qué entendemos por los conceptos de comunicaciones cuánticas? Bueno, esto ya se ha avanzado antes en las charlas anteriores, no voy a entrar tampoco en mucho detalle, pero esencialmente lo que vamos a hacer es basarnos en las leyes de la física cuántica, basándonos en que las partículas, normalmente hablamos de fotones en una fibra óptica, que es lo que nosotros estamos utilizando, pues tienen un estado de superposición. Son los famosos qubits que representan una información de 1 o 0 simultáneamente con una cierta probabilidad. Y nos vamos a aprovechar a efectos de tener comunicaciones seguras, de que estos qubits son entidades frágiles, entidades que en el momento en que se intentan medir, pues, por su propia naturaleza, pues todo colapsa. Esto es algo que vamos a aprovechar para garantizar la integridad de la comunicación, para saber si un hacker ha intentado intervenir o no. ¿Qué elementos tenemos o qué tecnologías tenemos alrededor de esto? Pues ya hemos comentado antes, o ya se ha comentado en las charlas anteriores, el concepto de QKD, de la distribución cuántica de claves, utilizando precisamente estos qubits, con diferentes medios de transmisión. Ahora entraremos un poco en las características de cada uno. Y al final, la ventaja que tiene es que matemáticamente se puede probar que esto es una comunicación segura, absolutamente segura. El otro elemento que necesitamos son los generadores de números aleatorios. Es decir, necesitamos unas fuentes de números aleatorios muchísimo mejores que las que manejamos a día de hoy, las que manejamos, digamos, en los servidores o equipos de red que tenemos habitualmente. Aquí lo voy a explicar bastante peor que Vanessa, que tenía unas transparencias muy interesantes. Esto simplemente era para comentar los elementos que tenemos a la hora del sistema de distribución de claves. Tenemos los sistemas, los actores, es decir, Alice que transmite, Bob que recibe, e Eve que es el que intenta conocer el mensaje. Tenemos un canal clásico de comunicaciones, los mismos canales que utilizamos en nuestras redes, que lo que necesitan son unas claves para poder encriptar. Y utilizamos un sistema de QKD que tiene un canal público y un canal cuántico, que es en el que se produce el intercambio de claves. Con lo cual, al final, pues, los pasos normales, pues nada, utilizamos el canal cuántico para realizar la transmisión de esos qubits y la reconciliación de la base, y luego postprocesamos, utilizamos el canal público para postprocesar algo de la información, verificar los errores y amplificar la privacidad. Desde el punto de vista del estado del arte y de las tecnologías que tenemos que utilizar, vamos a distinguir, en primer lugar, los medios de transmisión. Los medios de transmisión, lo que tenemos son satélites que tienen la gran ventaja de que nos permiten largas distancias, aunque es cierto que tienen un bitrate un poco más reducido,
pero el inconveniente que tienen es el alto coste que tiene la infraestructura. Es decir, necesito estaciones terrenas, necesito tener satélites, un payload en los satélites. Son muy interesantes precisamente por esto de la capacidad de transmitir en grandes distancias. La otra medio de transmisión en el que estamos trabajando es la fibra óptica. La fibra óptica nos permite menores distancias, pero tiene un bitrate un poco más elevado y lo más importante es que el coste de la infraestructura es mucho menor. Es decir, utilizamos fibra para muchas cosas. Tenemos fibras entre provincias, fibras nacionales y tenemos una cantidad de fibra en área metropolitana muy, muy elevada. Sobre todo desde que hace unos años apostamos, casi todas las operadoras y en España Telefónica en primer lugar, por hacer un despliegue masivo de fibra residencial. ¿Qué protocolos tenemos para trabajar en este sistema? Pues ya se han comentado anteriormente, tendremos los más antiguos, los de variable discreta, pues más capacidad de distancia, pero requieren un canal dedicado. Y esto es un inconveniente para nosotros. Donde estamos apostando nosotros y creemos que tiene mucho más futuro es en la variable continua. La variable continua, si bien puede ser computacionalmente algo más compleja, trabaja con componentes optoelectrónicos normales, los mismos que utilizamos en los equipos de nuestras redes ópticas. Son componentes, evidentemente, mucho más baratos y lo más importante para nosotros es que permite la coexistencia con los canales de fibra. Es decir, en un troncal de fibra, nosotros típicamente, en una fibra que tengamos, por ejemplo, entre Madrid y Barcelona, pues estamos llevando 80 canales de velocidades muy elevadas. Entonces, la posibilidad de utilizar esas mismas fibras que ya estamos utilizando para dar servicio, la posibilidad de utilizarlas también para meter los canales cuánticos es muy relevante para nosotros. Y sobre todo lo que hace es bajar la barrera de entrada de los servicios, es decir, podemos comercializarle servicios a muchos más clientes. Como comentábamos antes, cuando hablábamos de los medios de transmisión, pues hay una serie de límites propios de la tecnología. Más allá de los límites puramente de complejidad computacional, lo que tenemos son límites en capa física. El hecho de que estemos utilizando transmisión de qubits nos impide utilizar elementos activos, amplificadores ópticos, por ejemplo, que utilizamos en nuestras redes. Esos elementos activos destruyen los estados, con lo cual las distancias quedan muchísimo más reducidas. Entonces, de alguna manera, ahora mismo lo que estamos haciendo es no utilizar ningún tipo de regeneración. Hay que esperar a que la tecnología avance y que nos dé una solución a ello. Esencialmente esto ocurre porque y lo podemos ver en la figura de la derecha, las señales que utilizamos, sean de fotones simples, con lo cual prácticamente no se verían, o sean en óptica coherente, pero van a tener muchos menos fotones, tienen una relación con las señales principales que las hace muy difíciles de detectar y además son muy susceptibles de ser enmascaradas por el ruido. ¿Para qué queremos esto realmente? Es decir, ¿cuáles serían las aplicaciones que podemos tener dentro de un operador telco? Pues hombre, la más elemental o la más sencilla es decir, oye, pues esto es una mejora de mis capacidades desde el punto de vista de seguridad. Yo vendo seguridad como compañía. O sea, mis servicios tienen un mínimo de seguridad y luego además comercializamos seguridad adicional sobre esos enlaces. Entonces, es una capa de seguridad física adicional para proteger tanto a nuestros clientes como a nuestras propias infraestructuras. Por lo que decíamos antes, que es el único método que podemos decir que es demostrablemente seguro, como siempre, las implementaciones y los sistemas van a presentar riesgos. Es decir, por el hecho de que el canal cuántico sea seguro, eso no quiere decir que esto no pueda violarse en algún momento, porque la implementación de un sistema o bien la complejidad asociada puede hacer que alguien encuentre formas de atacarlo. Entonces, esto, en teoría, es inmune, pero evidentemente no es el único tema en el que hay que trabajar. Habrá que seguir trabajando, como os he mencionado anteriormente, en otros conceptos como la criptografía postcuántica, aunque bueno, pues tiene los riesgos de que pueda venir alguien y encontrar otro algoritmo. Bueno, en cualquier caso, esto puede ayudar a reemplazar o, lo más probable, puede ayudar a complementar. Pero, por supuesto, esto no sale gratis. Es decir, tenemos que hacer una serie de actividades o tenemos una serie de retos con los que luchar. El primero, ya lo he adelantado antes, es que necesitamos hacer un uso eficiente de nuestras redes. Es decir, no podemos tener infraestructuras dedicadas. Mejor dicho, sí las podemos tener, pero eso solamente es viable
para grandes corporaciones, para gobiernos, para redes específicas. Esas las tenemos y las hacemos. Pero si queremos que esto se generalice, tenemos que ir a soluciones como las de variable continua. Una parte muy importante, y esto ya es absolutamente propio de una operadora de telecomunicaciones, es cómo controlo y gestiono estas comunicaciones. Y para eso estamos muy involucrados en los conceptos de SDN, del Software Defined Networking, porque lo estamos haciendo en nuestras propias redes, entonces estamos empujando mucho que también se incluyan los conceptos de las comunicaciones cuánticas. Evidentemente, hay que solucionar todos los aspectos de escalabilidad e interoperabilidad, pues desde los nodos confiables a la mejora de la gestión de claves. Y un aspecto muy relevante, que es una palanca que nosotros ya estamos utilizando, porque la utilizamos en el resto de nuestras redes y servicios, es la estandarización. La estandarización, fundamentalmente en ETSI, que es el grupo más activo, pues nos va a permitir definir unas arquitecturas, unos modelos y, sobre todo, desde nuestro punto de vista mucho más importante, unas soluciones de operación. Entrando un poco más en detalle, y tampoco me quiero detener en esto para no perder mucho el tiempo, es decir, ¿qué casos de uso reales o aplicables podemos tener? Pues, el más elemental, el más sencillo, es yo tengo conexiones de empresa y en esas conexiones de empresa puedo ofrecer una seguridad adicional. Llego a las empresas con una fibra, que les doy una serie de servicios. Si soy capaz de añadir un canal cuántico a esa fibra, pues les puedo ofrecer un mayor nivel de seguridad. Pero luego también puedo ir hacia mis propias infraestructuras, bien sea en el acceso, es decir, yo tengo un número muy elevado de estaciones base, por ejemplo, alrededor de unas 20.000, por ejemplo, en un país del tamaño de España, y cada vez voy a conectarlas por efectos de mejora de servicios que requieran mejoras de latencia o mejoras de prestaciones, voy a conectarlos a servidores o a funciones que van a estar más cerca. Y eso puede requerir una mejora de la seguridad. Pues puedo aplicarlo a esto. Tengo en las partes de las redes de transporte, en las redes IP, tanto en la parte interna, tengo cifrado, que me dan mis propios equipos de comunicaciones ópticas. Ese cifrado lo puedo reforzar con modelos de QKD. Y por último, también puedo utilizarlo para generar las claves de todas las comunicaciones IPsec que tengo, tanto internas, que tengo bastantes, como las que puedo dar a clientes terceros, como puedan ser los modelos tipo SD-WAN. Y luego, el otro aspecto que mencionaba antes era la parte de operación y mantenimiento interna. Como que sabréis aquellos que estáis más relacionados con la evolución del mundo telco, estamos inmersos en un proceso cada vez más profundo de cloudificación y de virtualización de las funciones. Eso lo que hace es que mejoremos mucho la capacidad o la velocidad para desarrollar servicios, pero lo que introduce es una complejidad muy grande y además una relevancia cada vez mayor de la integridad de los planos de gestión y control. Esos planos de gestión y control que antes eran relativamente pequeños y estaban bastante protegidos por pura seguridad física, pues ahora los tenemos que proteger. Entonces, uno de los mecanismos que pueden ser utilizados, que podemos utilizar para ello, son los modelos de QKD. Y por último, lo que es la operatividad de la red. O sea, la operatividad de red necesitamos integrar dentro de los planos de control nuestros, de los planos de control que tenemos, todos los modelos de QKD. En esto tenemos una serie de trabajos que en parte se han llevado a estandarización y aquí son el fruto también de colaboraciones, fundamentalmente con algunas universidades y centros de investigación que veremos más adelante, que lo veremos en la siguiente transparencia. Un poco cómo estamos haciendo esto o cuál es el funnel de innovación que estamos siguiendo para llegar a todo esto. Esto no se puede hacer, no lo podemos hacer solos. ¿Vale? Nosotros somos un usuario, un cliente de la tecnología. Aquí vamos a ver en este mapa de innovación o este roadmap de innovación qué estamos haciendo para llegar. ¿Qué es lo que necesitamos primero? Necesitamos exploración tecnológica. Todos los conceptos que tienen que ver con las comunicaciones cuánticas, con la extensión de los alcances, que como hemos mencionado antes son uno de los problemas a los que nos enfrentamos, y tenemos pues, propuestas para las soluciones con tecnologías de entrelazamiento, modelos de entrelazamiento para también tener mayores alcances. El siguiente paso es establecer claramente los requisitos y la arquitectura de lo que podemos integrar en nuestras redes. Y esto es una integración en telco. O sea, hay una diferencia muy importante entre cuando construimos una red ad hoc o una red específica para un cliente a cuando construimos una red
que tiene que compartirse con otros clientes, una red pública de telecomunicaciones. Entonces, aquí tenemos todo el tema de las APIs, el tema de la integración con SDN, la integración con toda la gestión de claves. Habrá los modelos de certificación que también se han mencionado antes, es decir, cómo vienen estos equipos y estos modelos certificados. Y algunas cosas que estamos empezando a mirar tienen que ver con la integración en las redes militares, porque son redes que tienen unos requisitos de seguridad evidentemente mucho mayores. La siguiente fase es una fase ya de madurez. En esta fase de madurez entramos en lo que es probar la tecnología en campo. O sea, hemos trabajado con esta tecnología o estas tecnologías en laboratorio, seguiremos haciendo evaluación de los distintos vendors que hay alrededor del ecosistema. Muchos son proveedores nuestros de elementos de red clásicos y otros son empresas emergentes. Y, por supuesto, como mencionaba antes, pues estandarizar. Esto va de tener el mayor grado de estandarización posible, porque si no, la barrera de entrada va a ser muy grande para generalizarlo. Y, por último, identificar aquello que podemos definir como resultados, que podrían ser ya hacer un piloto o un potencial o primer servicio pues con clientes, y también estamos trabajando con vendedores de seguridad para integrar el modelo de seguridad clásico con los modelos de seguridad cuántica. Como decía antes, esto no lo hacemos solos. Esto al final requiere trabajar con mucha gente. Entonces, en esta transparencia hemos intentado pintar un poco todos los actores que hay alrededor de lo que estamos haciendo. A la izquierda tenemos todo lo que tiene que ver con los organismos de estandarización. Nosotros somos especialmente activos en ETSI y en IETF, que es el organismo que define todos los protocolos de Internet. Algo menos en ITU, pero también bastante en GSMA. Alrededor de esto, un poco por recibir los resultados de los proyectos, en estos proyectos nos ha interesado, aparte de los fondos de innovación internos que tenemos en la compañía, nos ha interesado acudir a fondos europeos, a fondos, en este caso, del programa H2020, el proyecto CIVIC, que es un proyecto que ha acabado recientemente, y el proyecto OpenQKD, que todavía sigue en marcha, y bueno, y algunos proyectos más que están surgiendo y que no están aquí. Estos proyectos, ¿qué nos ofrecen? Lo que nos ofrecen es la visión de la industria, de la academia, de nuestros propios competidores, nos dan una visión general y nos permiten, junto con determinadas relaciones que tenemos con centros de investigación, como el CTTC de Cataluña o la Universidad Politécnica de Madrid, pues nos permiten centrar el plano tecnológico. Y ese plano tecnológico nosotros queremos probarlo. Y lo estamos probando en el testbed que veremos ahora a continuación. Por supuesto, es un testbed que va a ir sobre nuestras redes, no es una cosa que nos hayamos inventado o que sea dedicada. Vamos a integrarlo a la hora de ver casos de uso con un laboratorio, lo estamos integrando con un laboratorio de redes abiertas en los temas de 5G, en el cual hay múltiples casos de uso que pueden ser interesantes. Lo integramos también con las demandas de nuestras unidades de negocio. Trabajamos con el ecosistema, es decir, alrededor hay muchas empresas, como decía antes, clásicas y nuevas, que nos tienen que dar ese soporte. Y con esto, ¿qué lo tenemos que construir? Nosotros no estamos en esto por el amor a la tecnología, que a mí como ingeniero me encanta, o sea, yo me lo paso muy bien, pero la compañía no está en eso, no está en ese tema. Está porque tenemos la posibilidad de vender unos servicios a nuestros clientes. Entonces, ese es el objetivo, tener un conjunto de early adopters, que estamos hablando con algunos de nuestros principales clientes, y administraciones públicas que también tienen interés, y ser capaz de generar ese nuevo catálogo de servicios. Y ahora nos vamos a la parte interesante de la charla, que es lo único novedoso, que es cómo estamos haciendo esto realmente. Nosotros empezamos en el año 2018 a construir una infraestructura en planta real. Cuando digo real, significa que no asume que nada sea cuántico. No asume ninguna delicadeza de estos tipos de equipos o de este tipo de tecnologías. Es decir, utilizamos exactamente los mismos procedimientos que utilizamos para instalar nuestras redes, con las mismas contratas, con el mismo personal. Es decir, lo único que van son nuestros ingenieros que vayan allí a poner el prototipo o el equipo final, pero el resto de los procedimientos son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque queremos ver la viabilidad de todo esto. Si tenemos que desarrollar soluciones especiales, tenemos que tenerlas en cuenta para un futuro servicio. Y además, lo que queremos es compartir todo. Nosotros hemos apostado desde el principio en que esto tiene sentido no con infraestructuras dedicadas, que ya sabemos hacerlo. De hecho, hace unos 10 años antes, en un proyecto nacional, hicimos un piloto con modelos dedicados. Lo que queremos ver es
la coexistencia con el resto. Y esto se está integrando, este testbed, que lo tenemos en un par de centrales de Madrid ciudad y ahora mismo en un nodo que hemos puesto en nuestro laboratorio de tecnología y automatización en el campus de Telefónica en Distrito, en Las Tablas, lo estamos integrando con el Madrid QCI, que es una iniciativa liderada por la Universidad Politécnica de Madrid y en el cual pues, irá creciendo y nos permitirá tener una red cada vez más grande en la que probar casos de uso. Entrando un poquito más en detalle en cómo está estructurado, pues simplemente tenemos una capa física en la parte de abajo. Capa física ha quedado montada, como decía antes, con los procedimientos tradicionales. Eso es el típico plano que veis a la derecha de cajitas que se interconectan. Tenemos el plano de gestión, que es donde tenemos que trabajar, los planos de gestión y control. Hay mucho desarrollo todavía, hay mucha especificación que terminar aquí, y ahí estamos trabajando activamente en colaboración. Y por último, la capa que queda por explorar es la capa de servicios. Capa de aplicaciones. Es decir, está claro que tenemos unas aplicaciones muy evidentes, pero cómo integrarlo entre nuestros servicios, eso no es tan sencillo. ¿Cómo está esto estructurado? Pues bueno, aquí son unas fotografías de cómo están los equipos. No se ve muy bien, pero realmente lo que se puede apreciar es que la mayor parte de los equipos tienen todavía pinta de prototipo. ¿Vale? Es decir, no son bonitos, no tienen demasiadas lucecitas, son bastante espartanos. Pero estos son, lo de arriba a la derecha es nuestro laboratorio, el resto son las centrales. Y de hecho, no sé si se ve muy bien, pero se ven las jaulas con los equipos de la competencia, de la parte de bucle abierto y de transmisión abierta. Es decir, esto es una central normal, estándar de Telefónica, nada especial. Las fibras son las mismas, la refrigeración es exactamente igual, o sea, no hay nada especial. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues bueno, hemos montado un setup local en nuestro laboratorio, que aquí es donde hacemos todas las tareas de diseño, de pruebas, de testing, de estabilidad y donde tenemos todas las pruebas nuevas. Y esto luego lo hemos transferido a la planta. Y aquí se han hecho los procedimientos estándar, no se ha hecho nada nuevo. Se ha hecho simplemente pues eso, los replanteos, la energía, que siempre da un problema porque nunca tienes el cable que te hace falta. Se han revisado todas las fibras, los repartidores, la limpieza de las fibras, que para aquellos que trabajéis en redes ópticas es el pan nuestro de cada día. Entonces, bueno, pues al final es lo que hemos montado para empezar a trabajar. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y con esto termino. Pues estamos en un momento muy interesante con el Madrid QCI lanzado y el Euro QCI en puertas. Con lo cual, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, primero, trabajar con nuevos vendors, es decir, necesitamos ver cómo evoluciona el sistema, el ecosistema, ver si expandimos los pilotos y los testbed actuales, intentar entrar en modelos de larga distancia, en eso estamos trabajando también con empresas del sector aeroespacial, y seguir trabajando en todos los temas de operación y, sobre todo, un tema que es interesante, que es la simulación, para todo lo que tiene que ver con la planificación de estas futuras redes o esta aspiración de redes cuánticas del futuro. Y nada, muchas gracias y bueno, si cualquier pregunta, pues la puedo responder más adelante o en el café. Bien, pido un fortísimo aplauso. Una gran conferencia, Ángel Luis. Nos has aterrizado en muchos planos, como todos confiábamos. Y bueno, tienes tu ventaja, dominas el mundo de la investigación, porque si mal no me equivoco, tú trabajaste en la legendaria Telefónica I+D. Sigo estando, seguimos siendo parte de la antigua Telefónica I+D, lo que pasa que hoy en día, aunque seguimos heredando parte de aquellos trabajos, trabajamos en el área de tecnología global. Entonces, tenemos todavía la parte de I+D está heredada, pero tenemos una parte que también es muy interesante, que es cómo vamos... Perdón. ¿Cómo vamos introduciendo nuevas tecnologías, nuevos modelos de red, nuevas arquitecturas dentro de nuestras operaciones? Y en eso llevamos ya cierto tiempo y hemos conseguido que las cosas mejoren, ¿no? Un poco con el traslado de los conceptos nuevos hacia las operaciones reales. Te voy a rogar que hagas un ejercicio de pitoniso. Porque al final... ¿Te parece poco lo que he puesto en la transparencia? Más todavía. Vamos a tirar de la cuerda. Al final has puesto servicios que hay que prestar, que hay que vender. Estamos en 2022. ¿Tú cuándo piensas que tendréis alguna infraestructura de servicio, digamos, híbrida? O, en fin, no sabría cómo definirlo. Las infraestructuras dedicadas las podrías vender hoy.
¿vale? Porque tienes Digo que algunos interesa, fabricantes, hay algunos fabricantes que ya están suficientemente maduros y sobre todo, como decía, para grandes corporaciones, pues una entidad financiera, un gobierno, pues probablemente una solución ad hoc se puede construir. Pero antes de 5 años nosotros no vemos que la tecnología esté suficientemente madura. Entendido. Hay iniciativas muy interesantes de integración de todos estos modelos de QKD como placas dentro de los equipos ópticos de nuestras redes. Entendido. Eso sí que bajaría mucho la barrera de entrada. Entendido. Porque eso te bajaría todo lo que es la complejidad de la gestión, porque ya gestionarías el equipo y el modelo de QKD como una extensión o una funcionalidad adicional de tu red. Vale, sí que teniendo todavía ciertos inconvenientes que resolver con los canales cuánticos, pero bajaría un poco la barrera de entrada. Pero yo calculo que los próximos... Estamos ya haciendo pilotos con algunos clientes. En los próximos 4 o 5 años deberíamos ver que esto pueda ser un servicio viable. Y cuando digo un servicio viable me refiero a un servicio masivo. No me estoy refiriendo a los servicios específicos, o sea, servicios que pueda vender, a lo mejor quizá no una pyme que probablemente se conforme con una seguridad más barata o más baja, sino a una empresa de un cierto tamaño. Lo requiere. Y una última cuestión. No te voy a dejar aquí que te vayas cómodo. No sé si ¿Te gusta? ¿Que te gusta? A mí no me importa. A mí Yo me es por el encanta, resto, a por mí la me audiencia, encanta. yo es por la audiencia y el resto de los ponentes. La audiencia, no te preocupes que ya estamos absolutamente... Sí, el centro nos permite engañar con los horarios de los programas. No hay ningún problema. Me responsabilizo yo, además. Son 5 años, más o menos, en lo que tú cifras, ¿no? ¿Te atreverías a dar alguna sugerencia, digamos, a la parte de la comunidad de investigadores e investigadoras que tenemos aquí en la sala, como una persona que conoce bien el mundo de telco? Vamos a ver, yo creo que aquí en España se han hecho muchas cosas, se están haciendo muchas cosas, pero lo que hace falta es que esas cosas se comuniquen y se transmitan. Es decir, en algunos casos ha sido gracias a los proyectos internacionales como nos hemos dado cuenta que había un grupo de investigación en España que estaba haciendo algo. Es decir, hace falta una comunidad nacional, que probablemente esto pueda ser un primer paso, hace falta una comunidad nacional que aúne no solamente los aspectos académicos y aspectos de investigación, sino que incluya pues, potenciales usuarios, potenciales mediadores de la tecnología, como puede ser un operador de comunicaciones, es decir, que coja todo el ecosistema. Entendido. ¿Vale? Y eso, todo lo que es comunicación y difusión del conocimiento va a hacer mucho para posicionarnos primero como país, que es lo que nos interesa, y luego para sacarle partido hacia el futuro. Vamos, básicamente que los grupos de investigación dejen de estar cifrados y salgan más, ¿no? Nosotros colaboramos con muchos grupos de investigación. O sea, yo creo que nosotros tenemos acuerdos, yo creo que con 8 o 9 universidades. Pero claro, evidentemente tratamos más temas. En temas de cuántica probablemente solo estamos trabajando con 2 grupos de investigación. Entonces, necesitamos ampliarnos, pero muchas veces es desconocimiento. A veces no conocemos quién está haciendo qué. Entonces, yo creo que iniciativas como esta o iniciativas como, por ejemplo, el Madrid QCI, que agrupa a mucha gente y nos pone en contacto con muchos más actores, van a ser muy interesantes para nuestro sector. Muy bien.